Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Bienvenidos a Alcance Total con el pastor Alberto Rosario. En este programa seremos inspirados, transformados e impulsados en la fe para caminar hacia el propósito divino, porque creemos que el plan de Dios para ti es total. Un saludo y un abrazo en el amor del Señor. Este es su hermano y amigo, el pastor Alberto Rosario. Estamos una vez más aquí con usted a través del canal y la radio para compartir la palabra de vida. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Uno de los retos que tenemos los exponentes de la palabra es que tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto. Por eso, el nuevo pacto es Cristo. Por gracia soy salvo. Por Cristo somos salvos. Así que el nuevo pacto es Cristo. Y tenemos que entonces poder comunicar esa revelación que nos da el Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Sabía que Pedro no podía decir eso por conocimiento humano, porque todavía Jesús no había muerto y resucitado. Por eso Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne. Uno de los grandes retos que tenemos los que ponemos la palabra, es muy fácil narrar las historias del Antiguo Testamento, pero el gran reto está ¿dónde está Cristo revelado como sombra y figura del que había de venir? Por eso es muy fácil disertar una historia. Por ejemplo, como cuando le decimos a los niños, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Pues usted está diciendo al niño que cuando tú desobedeces, lo van a castigar, se lo va a tragar el pez. Sin embargo, ese pasaje, quien nos trae revelación e iluminación. Recuerde, bien importante, la Biblia es la palabra escrita. Jesucristo es la palabra viva y tú y yo somos la palabra demostrada. Por lo tanto, ahora todo eso que fue tipo, sombra y figura, apuntaba a revelarnos luego quién era el Cristo. Entonces, la Biblia es la palabra escrita, Jesucristo es la palabra viva, es la revelación de la deidad en el Nuevo Testamento, y nosotros no tenemos una nueva revelación, nosotros somos iluminados. Ahora, una interpretación devocional del pez, pues alguien va a decir, si desobedeces te traga el pez. Una iluminación de Cristo te va a decir, no. Los 3 días que tuvo Jonás en el vientre del pez es un anticipo de que un día Cristo estaría sepultado y al tercer día resucitó. Eso no te lo va a decir leyendo un texto. Por eso cuando yo quiero afirmar una verdad, tengo que estar claro que el contexto es de la Biblia completa. Note que el tema de la Biblia es el plan de redención. ¿Me escuchó? El tema de la Biblia es el plan de redención. El asunto que trata es cómo Dios forma al hombre, cómo el pecado lo deformó y cómo Cristo lo transforma. Ahora bien, ¿usted cree que los planes de Dios pueden ser saboteados, anulados, desactivados por el hombre, por Satanás? ¿O el plan eterno de Dios, porque no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, es claro y específico? El reto de nosotros es pedirle al Espíritu Santo
Como Pablo dice, yo oro para que tengas conocimiento e iluminación, revelación en lo que Cristo nos comunica a través de su obra, de su sacrificio. Note que esto vamos tejiendo el pensamiento, porque cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, usted tiene que preguntarle al texto, entonces, si es a imagen de Dios, ¿cómo es Dios? Si hago una interpretación racional, pues entonces, si yo soy hecho a la imagen de Dios, pues yo voy a pensar que Dios tiene manos, que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene una nariz, como decía un predicado, Dios tiene una nariz como esta, y yo tengo unos dedos como esto, y yo decía, wow, la verdad que Dios la concepción de Dios en él era fea. No, Dios es espíritu, dice la Escritura. Dios es espíritu. Sencillo, no hay que ser muy intelectual para saber que para ser omnipresente no puede estar en un cuerpo como este, sujeto al cronos y al espacio. Así que por eso él mismo dice en la Biblia, Dios es espíritu. Y dicho de paso, en el pasaje de la mujer samaritana, dice que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si le seguimos preguntando, entonces está bien, Dios es espíritu, y cómo yo puedo y conocerlo, cómo yo puedo visualizarlo, cómo yo puedo conceptualizarlo en mi mente. Pues mire, sencillo, por el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es cuando se manifiesta el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la fe. No hay duda que a través del fruto, por eso es que la Biblia enfatiza que tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, vamos a la médula de lo que queremos establecer. Lo primero es que Jesús viene a encarnar el segundo Adán, porque el primer Adán se rebeló, entró en rebeldía. Dios le dijo, coma de este árbol y el día que coma de este morirás. Ahora, como por causa de Adán todos nosotros fuimos destituidos, todos nosotros fuimos destinados a condenación eterna. Todos nosotros nacimos pecadores. Entonces Dios dice, ese no era el plan eterno para el hombre. Pastor, ¿y por qué si Dios sabía que Adán iba a pecar lo dejó? Porque luego de su caída vino algo mejor. Dios hizo al hombre bueno, ¿verdad? Que cuando hizo la creación todo lo hizo bueno. Ahora lo hace perfecto. ¿Por qué lo hace perfecto? Porque perfecto no tiene que ver con infalible, tiene que ver con propósito. Y en el segundo Adán, él viene a recuperar lo que el primer Adán pierde. Por eso el Verbo se encarna, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Camina 33 años y medio cumpliendo la ley. Cuidado, el Nuevo Testamento no es necesariamente gracia. El Nuevo Testamento es que entra a la tierra el Redentor, el Mesías, el Emmanuel, que dicho sea de paso, todavía hay pueblo que no reconoce que él era el Mesías. Y más tarde lo vemos en el escenario crucificándolo. Pero importante que esa entrada del segundo Adán, que fue tentado en todo en el desierto, ahora va a la cruz voluntariamente. Oiga, enfrentó la cruz con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no es ausencia de lágrimas, pero es una esperanza halagüeña que me permite saber que lo que estoy viviendo ahora no se compara con lo que he de vivir. Ahora el Emmanuel, que es Dios con nosotros,
que pasa a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, dijo, tras mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Note cuando usted va tejiendo las revelaciones, primero la inspiración, luego la revelación y ahora la iluminación de la manifestación del dador de la vida. Entonces, ahora cuando él resucita, dice la Escritura que durante 40 días, después de haber resucitado, de lo que habló fue del reino. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos entre vosotros está. Pues usted tiene un reto de entender lo que es el reino. Cuidado, que Miguel Ángel y todos estos artistas europeos concibieron unos grandes cuadros que fue su percepción, no necesariamente son posturas bíblicas. Oiga, usted lo cree como dice la Escritura o como enseña la tradición. Y entonces ahora tenemos a uno que cuando va camino con los discípulos en Emmaús, ellos están llorando, diciendo, ¿supiste lo que le pasó al maestro? Y él mismo le pregunta, pero nene, ¿qué dice la Escritura? Jesús, después que pasa la travesía, hace como que se va y los discípulos dicen, Señor, pero entra. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Los discípulos lo invitan a entrar a la casa. Cuando Jesús se sienta a la mesa, parte el pan y se desaparece. ¿Por qué se desaparece? Porque ahora no es por vista, es por fe. ¿Por qué partiendo el pan? Porque Él es el pan que descendió del cielo. Y Él dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. 40 días anunciando el reino. Los discípulos hacen una pregunta antes de ascender. ¿Dónde lo hemos de ver el reino? No digan él aquí, él allá, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Jesús, mi amado, consistentemente lo que nos quiere comunicar, que lo que Él planificó para el hombre, Adán, tú vas a ser mi imagen. Cuando la gente te ve a ti, vaya Génesis 1, 26, 28. Adán, cuando la gente te ve a ti, me va a ver a mí porque va a ver la imagen mía en ti, que no es otra cosa que el fruto. Adán, segundo, vas a ser bendición. Bendición es presencia de Dios, maldición es ausencia de Dios. Por lo tanto, vas a ser bendición, que es oración, que desata la habilidad para invitar a Dios a intervenir en los asuntos de la tierra. Esa es la oración. La oración es el derecho legal a Dios para que intervenga en los asuntos de nuestra vida. Mira, Adán, vas a hacer fructificación. O sea, tu vida va a dar el fruto. Toda persona que se acerque a ti serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Los que se acerquen a ti pueden desprender amor, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad. Ya estamos en el tercer dimensión del diseño. Vas a hacer multiplicación. Oye, Adán, y vas a tener la asignación de hablarle a otros de Cristo. La multiplicación es el evangelismo. Y acuérdate bien, Adán, a mí me van a coronar con espinas. Las espinas son infructuosas y yo voy a quitar la maldición de las espinas, porque ahora cuando seas redimido vas a sojuzgar, vas a tomar decisiones. Ya estamos hablando sojuzgar del quinto. Adán, vas a llenar la tierra de gloria, porque fuiste hecho para la alabanza de la gloria de mi gracia. Y por último, vas a señorear, vas a administrar tu tiempo, tu dinero, tus dones, vas a administrar
que esa es la función de un rey, administrar. Por eso la Biblia le dice a Israel, yo quiero que sea un pueblo de reyes y sacerdotes. Y luego Pedro transfiere esa misma verdad a nosotros como iglesia. Lo que significa que entonces, en el momento en que Jesús están pasando los 40 días, le dicen a los discípulos, oigan mis hijitos, óiganme bien mis hijos. Tengo varias instrucciones para ustedes. Escúcheme atentamente, escúcheme atentamente. Lo primero que le voy a decir es que ustedes tienen que quedarse aquí. ¿Usted entendió eso, mi amado? Jesús le dijo, tienen que quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a tener que ir al aposento alto y van a esperar allí para ser investidos del Espíritu. Mire qué interesante. Le dio un contenido del mensaje. ¿Cuál es? El reino de Dios. Le dio un mandato. No salgan de Jerusalén. Y tercero, esperen la promesa. Le está diciendo, no comiencen la obra de ir y predicar el Evangelio hasta que reciban el Espíritu Santo. Así que Dios origina el plan de salvación. El Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo administra. Vayan al aposento alto y va a ocurrir algo extraordinario que entonces lo podemos leer claramente en la Escritura. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su función es darte poder para ser humilde, no para ser imponente, no para ser autoritario, no para ser autosuficiente. Hay una diferencia entre el poder humano y el poder del Espíritu Santo, que eso es lo que quiero hablar hoy. El poder del Espíritu Santo versus el poder humano. Es uno de los temas más profundos de la Biblia y de la experiencia humana. Aquí te voy a explicar la manera clara y directa y comparar a ambos. El poder que corrompe a los hombres es el poder terrenal y el humano. Pero este es el poder basado en la naturaleza caída del ser humano. Un hombre caído ejerce poder sobre la gente. Dios le dijo a Adán, vas a ejercer dominio sobre lo creado, y el hombre está queriendo ejercer dominio sobre las personas. Ahí usted ve la autoridad política, la economía, la religión, la vida social, la vida personal, que buscan controlar dominio y beneficio propio. Miren lo que es el poder. Para que tengas una ilustración, por ahí hay un presidente, Bukele, que mucha gente lo elogia. ¡Wow, Bukele! Ojalá Bukele venga a Puerto Rico. Pues ¿sabe qué? Lo primero que va a hacer Bukele es que te va a llevar a la cárcel. Y el Dios que yo le sirvo no te lleva a la cárcel. Saca tu alma de la cárcel. Lo próximo que va a hacer es que Dios te va a bendecir con toda clase de bendición. Bukele entró al poder con $2 billones y ahora tiene 9 billones en 5 años. Se está enriqueciendo. Así que tiene preso a mucha gente sin haberle dado oportunidad de juicio. Pero pastor, detuvo la criminalidad. Bueno, así la podía detener Dios. ¿Usted sabe cuál es el problema de la tierra? Usted quiere que Dios resuelva. Cuando la gente dice, pues Señor, ¿por qué tú permites que violen los niños, que maten los inocentes? ¿Por qué tú permites la guerra? Y dice, bueno, la única manera que Dios podría solucionar eso es eliminando al hombre. Voy a hacer una pausa para que lo dijera. Mire, mi amado, el poder humano es terrible. Es terrible. Por eso, bien importante, lo que yo quiero hoy, el significado de poder depende del contexto. ¿Escuchó? En el que se usa. Te voy a explicar los principios significativos de forma clara y completa. Poder es potencia para hacer algo. Es facilidad. Es tiempo, lugar para hacer, para ejercer fuerza, para vencer, para ganar, para dominar, para superar, para derrotar.
es ser fuerte. Mire lo que es poder. Repito, depende del contexto, es potencia para hacer algo. Tener facilidades, tener tiempo, tener lugar. ¿Para qué? Para ejercer la fuerza, vencer, ganar, dominar, superar, derrotar. Pero sin embargo, el concepto de poder en la Biblia es multifacético, muy significativo. La palabra poder se asocia con autoridad divina, fuerza espiritual y capacidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice, vayan al aposento alto y recibiréis poder y me seréis testigos. Una de las cosas que me encanta la palabra poder, y se lo voy a decir cantando. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Oye, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Cántalo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Qué poderoso, ¿verdad? Hay unas líricas extraordinarias que, ¿verdad? Sin un lenguaje rebuscado y sin ser muy subliminal o muy filosófico, pero indirecto. Cuando tú le dices a papá, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad y traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Hay una autoridad en la palabra extraordinaria. Por eso la espada del Espíritu es el Espíritu Santo y usted necesita el Espíritu Santo. Mire, cuando hablamos de poder, hay frases muy populares que declaran, oiga, está hablando de la diferencia entre el poder humano y el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que anhelar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese poder nos va a hacer humildes. Ese poder nos va a hacer efectivos, proclamadores del Evangelio. Dale poder a un hombre y conocerá su corazón. Es una cita popular. No tiene autor, pero la frase es famosa. El poder revela el verdadero carácter de una persona. Revela sus valores morales, si es humilde, si es corrupto, si es generoso o egoísta. Cuando alguien no tiene poder, suele comportarse de forma correcta. Te ve una persona sin poder y dice, wow, qué tremendo individuo, inclusive voy a votar por él. Dale poder y cuando recibe el poder, wow, cómo le cambia la personalidad. Por eso el poder tiende a corromper y el poder absoluto absolutamente corrompe. Eso lo dice el historiador británico, Lord Acton. El poder no cambia al hombre, solo revela lo que realmente es. Cuando una persona que usted lo ve ahí sencillo, manso, humilde, y de momento usted le da poder,
Ahí vas a ver quién realmente es. Cuando se jubiló el presidente de la Cooperativa de Seguro Múltiple, Edwin Quiñones Suárez, sus palabras fueron casi proféticas. Porque él testificaba y dice que hubieron momentos en la empresa donde la situación económica era terrible. Y él decía, tengo que confesarles que había momentos que sentía que caminaba por un túnel oscuro y estrecho. No sabía hacia dónde iba, pero había una mano poderosa que me sostenía y me sacaba victorioso al otro lado. Desde temprano en mi vida entendí que la autoridad y el poder que viene de Dios construye, edifica, fortalece, enriquece. Pero el poder en las manos del necio es lo más terrible que pueda dar, porque el necio con sus manos destruye lo que construye. Cuando un hombre pobre recibe dinero o poder, se va a conocer su verdadero yo. El contraste, el poder que corrompe versus el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál estás procurando? El poder que corrompe a los hombres es el poder basado en la naturaleza humana, en la autoridad política, en la economía, en la sociedad, aún en la religión, en el mundo personal. El poder corrompe. ¿Por qué? Porque expone y amplifica el egoísmo, el orgullo y el pecado que pueda haber en el corazón del hombre. Mire, yo doy gracias a Dios porque, como Pablo dijo, sirvo a Dios con limpia conciencia. Yo doy gracias a Dios porque, como Javes, yo he hecho la oración, Señor, ensancha mi territorio, que no falte tu bendición, pero que no me dañe. Sin embargo, hay muchas historias tristes como la de Saúl. Empezó bien, pero se llenó de envidia de los demás. Como Acab. Empezó a ser desobediente y terminó loco. David cometió adulterio. Cuando estaba en la cima de su poder, un día se creyó dueño y mandó a buscar a Betsabé cuando debe estar en el campo de batalla. Estaba recreándose. Los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Y más adelante vamos a seguir profundizando en este tema del poder. Y vamos a pausar, amado, porque sabemos que hay cosas importantes que usted debe conocer. Y te esperamos en los 110 años de Pentecostés en el Choliseo. Regresamos en un instante. No importa cuán difícil haya sido la tormenta, en Cristo siempre hay una oportunidad para perdonar, sanar las heridas del corazón y comenzar de nuevo en unidad. Dios tiene planes de paz y bienestar para cada miembro de tu familia, prometiendo que todos tus hijos serán enseñados por Él y su paz se multiplicará. En IBN, Canal 46.1, estamos comprometidos con la restauración de tu hogar, transmitiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Adoración, ministración y palabra es lo que recibirás en Alcance Total con el reverendo Alberto Rosario, todos los lunes a la 1 de la tarde por IBN, Canal 46.1. Regresamos. Estamos disertando sobre el poder del Espíritu Santo versus el poder humano. Oiga, para poder experimentar el poder de Cristo, tiene que tener la experiencia de Pablo. Si algo me voy a gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo y en sus padecimientos. Necesitas poder tener esa experiencia de morir a ti. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estaba hablando que el poder humano es terrible, pero el Señor le dijo a sus discípulos,
vayan al aposento alto. Él sabía lo que había pasado en la vida de Adán. Hay muchos pactos. Está el pacto noémico, el abrámico, el de Moisés, el de Jerusalén. Pero entonces ahora viene con un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Y una de las cosas más lindas que Él quiere es que tú entiendas: recibiréis poder de lo alto, Espíritu Santo, promesa de Dios. Recibiréis poder de lo alto, para que mi nombre puedas exaltar. Yo te exhorto, amado, que le pidas al Señor. Mire qué interesante es este himno. Señor, hay una audiencia que en esta hora te necesita. Hay un pueblo que en esta hora, Señor, tiene hambre de ti, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Rey mío y Señor mío, Padre mío, te necesito tanto. No te apartes de mí. Quiero sentir tu gloria. Quiero sentir tu gloria. Ven, tócame, Señor. Estaba hablando de hombres que recibieron poder otorgado por Dios y se corrompieron. Efectos. El poder humano produce abuso, opresión, injusticia, manipulación, decadencia moral. Se basa en la fuerza, en el miedo, en la posición de supremacía. Pero ¿sabe qué pasa? Ese poder es temporal. Acaba destruyendo tanto al que le ejerce como a los que están debajo de él. La Biblia enseña que el poder del Espíritu Santo, que viene de lo alto, actúa en nuestras vidas solo en aquellas personas que se someten a Dios. Las características del poder del Espíritu Santo no corrompen, sino que transforman y santifican. Es un poder humilde, servicial, amoroso. Jesús tenía todo el poder. Lo usó para servir, para sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, para salvar, no para dominar. ¿Cómo se recibe ese poder del Espíritu Santo? Por fe. La Biblia enseña: anhélalo, créelo y pídelo. Se recibe por la fe y por una dependencia a Dios, no por ambición humana. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo esto a sus discípulos justo antes, terminando de predicar el reino por 40 días, justo antes de ascender. Jesús estaba respondiendo una pregunta: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Que no era otra cosa que un reino político y terrenal. Él les corrige el enfoque y les da una promesa y una misión. Pero recibiréis que una fuerza explosiva, divina, que viene del mismo Dios. Qué maravilloso, amado. Una fuerza que viene del mismo Dios, que te daría que valentía, capacidad, eficacia para cumplir con la tarea de la gran comisión. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese poder no es algo que ellos generaban con esfuerzo propio.
vendría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y esto ocurrió 10 días después de un día de Pentecostés. El Espíritu Santo, oiga, y qué dulce, qué maravilloso, qué extraordinario que tú puedas hoy declarar. El Espíritu Santo se está derramando aquí en esta iglesia. Bendiciones del cielo pueden hoy contemplarse, cual lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, cantan y lloran. Una fiesta del cielo es la que ahora vemos, como el día glorioso de Pentecostés. Una fiesta del cielo es aquella que vemos como el día glorioso de Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Mira lo que dice el himnólogo, para que revises y evalúe tu escatología. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los cielos, los mares, los ríos, los montes. En todo el universo verán nuestros ojos la gloria de Cristo. Es glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos Él viene a salvar. Oiga, hay varias versiones del Espíritu Santo y que mucho cantábamos ese himno hace unas décadas atrás, pero todavía es necesario seguirlo cantando, porque sabes que yo siempre he experimentado. Mire qué interesante cómo empieza los hechos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh Teófilo. Algunas posturas dicen que Teófilo era un mensaje a todos nosotros, porque significa Teo es Dios y Filo es amor, amor filial. Significa, oh amado de Dios, oh Teófilo, amado de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué importante, amado, es que lo que enseñemos lo hagamos. Todo lo que comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Oiga, por favor, predique de esta última línea, explíquele al pueblo, haga una buena hermenéutica. Por favor, no sea simplistas, porque el plan de Dios eterno no era una iglesia, era un reino. Tan así que cumpliendo la ley de Dios a sus discípulos, oren y pidan, venga tu reino. Mire cómo dice, apareciéndosele 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándole acerca de qué? Del reino de Dios. Y estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén. No te vayas de aquí, papá. Hay algo que necesitas
para equiparte. Esperen la promesa. Oigan, Juan los bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Esa frase de Juan a mí me apasiona. He ahí el Cordero de Dios. Tras mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. De ahí la gran pregunta al Señor. Quien compuso este himno de Guayama estaba atravesando por un momento terrible de una enfermedad, cáncer. Ni la morfina hacía nada, pero descubrió el secreto de un Espíritu Santo que es nuestro consolador. Anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Me escuchó? Cuando tú entrabas al templo estaba el lavacro, estaba el altar de sacrificio, luego en el lugar santo la mesa de los panes, estaba el altar de incienso y el candelero de oro encendido, tipo del Espíritu Santo. Desde ese momento está Dios anunciándolo. Mi llama arderá en ti y no se apagará. Candelero de oro, vierte tu lucero sobre mí el poder. Ahí está la llama del Espíritu ardiendo, avívala. Alumbra mi ser con tu fuego abrasador y quita esta agonía que tortura el alma mía y ten de mi piedad con bondad mi Salvador. Y mientras en mí dure este sufrimiento, yo te cantaré al son de mi lira, salmos y alabanzas a Jehová mi Rey. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque todavía en mí vive la dulce esperanza. Que en mi Dios hay vida y que al fin de estas cosas moraré con Él. Ah, tú lo necesitas, yo lo necesito. Ángel de Jehová, Señor, mira esa madre que sufre. Mira esas parejas turbadas, Señor. Ven pronto hacia mí. Mira esas vidas que han perdido sus seres queridos. Ven, ven, dame un consuelo con los labios de tu santo. Quita este sufrir, Dios, oh Dios de los cielos, sí, escucha mi ruego y ten de mi piedad y yo seré feliz. Señor, mira cuántos compañeros de milicia están convaleciendo en esta hora, con grandes quebrantamientos en su cuerpo, Señor. Yo soy testigo de lo que hace tu Espíritu Santo. Aquella ocasión que en mi niñez, arropado por las llamas de forma accidental,
en peligro de muerte. Aunque sufrí profundas quemaduras, tú preservaste mi vida. Y nunca olvido cuando la hermana Nache, una mujer usada en el don de sanidad, vino con su frasco de aceite y ungió mi cabeza y el dolor desapareció. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi consolador. Y esas heridas cicatrizaron, Señor, casi quedando invisibles. Por eso hoy, Dios mío de mi alma, me uno a mi hermano que está allí convaleciendo en su casa. Es hermano mío, Señor, hijo tuyo, que ha estado en la batalla, Señor. Hoy peleando la buena batalla de la fe, sufre quebranto. Y como tú has prometido en tu palabra, Señor, que por tu llaga sana las enfermedades, por tu llaga sana las dolencias. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús, pues en el Calvario Él venció tu enfermedad. Yo te declaro sano, confía. Jesús ya hizo el milagro y en el nombre de Jesús levántate. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Sí, pues en el Calvario Él venció tu enfermedad. Yo te declaro sano, confía. Jesús ya hizo el milagro. Señor, dale fuerzas como al búfalo, rejuvenécelo como el águila, y en el nombre de Jesús, levántate. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Jesús dio una orden. Vayan a Jerusalén. Esperen la promesa. Juan los bautizó en agua, pero yo los bautizo en Espíritu Santo y fuego. Por eso cuando usted va luego, salta al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Mire qué interesante, qué interesante, qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y unidos? Juntos y unidos. Puede haber un grupo de personas juntos en una localidad. Unidos, es unido por la coyuntura, una fe, una esperanza, un bautismo, un solo espíritu. Hay personas que necesitan creer como dice la Escritura. Mira, amado, cuando Dios tocó tu corazón y tú le abriste la puerta y le dijiste, Señor, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi débil corazón. Cuando usted le abrió su corazón a Cristo, usted recibió la plenitud. El Espíritu Santo te fue dado sin medida. Yo quiero que usted entienda algo, que su espíritu está presto, pero la carne se resiste. Que aunque usted es nueva criatura en Cristo Jesús, todavía tu cuerpo que fue cautivo bajo corrupción, que es el último enemigo que falta por vencer. Sabe que pues Pablo dice que hasta que esto corruptible no se vista de incorrupción, usted va a tener 3 problemitas todos los días. Tus ojitos van a mirar para donde no es. Tu carne va a sentir cosas que no son muy honorables y te vas a sentir lo más grande, vanagloria. Esos 3 problemitas los vas a tener mientras estés en este estuche. Por eso estamos esperando el día glorioso, donde seamos revestidos
con un cuerpo glorificado, como el que exhibió Jesús en Emaús, que traspasó las paredes, se sentó a la mesa a comer. ¿Cómo vamos a hacer cuando Cristo levante su iglesia, establezca su reino visible? ¿Cómo vamos a hacer? Es una pregunta buena para que la desarrolles. Ahora, lo que yo quiero puntualizar es que entre tanto eso ocurría, llega Pentecostés, vino un estruendo, un viento y llenó toda la casa. La llenura del Espíritu no solamente es la casa espiritual de la iglesia, la casa personal de tu familia y la casa personal tuya. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Mire, cuando tú te pones a escarbar y a verificar, ahí se calcula cerca de 3 millones celebrando la Pascua en Jerusalén. Y una de las cosas, eran 3 fiestas corridas. Una de las cosas maravillosas es que habían de 15 a 18 países. Así que yo no sé si tú te puedes imaginar a Pedro, que no tenía mucha letra, hablando en griego. A un Juan, el apóstol, porque ellos comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Así que, hablando en partos, los medios en medio, los elamitas, el arameo, el griego, el frigio, el copto, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si en Babel hubo confusión, en Pentecostés se alinearon los pensamientos para que habláramos una misma cosa, sintiéramos una misma cosa y viviéramos una misma cosa. Así que yo le pido al Señor que te bendiga con toda clase de bendición. Y voy a continuar este tema en el próximo programa, porque si hay algo importante es ser lleno del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, tu hermano y amigo, el pastor Alberto Rosario. Hoy oramos para que tu vida siga creciendo en todas las áreas y que seas prosperado en cada paso que das. Recuerda que el propósito de Dios para ti no tiene límites, su alcance es total. EVN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Alberto Rosario en el programa Alcance Total. Será hasta la próxima semana.